Muchas gracias, señor presidente. Pues efectivamente, desde Convergencia y Unió hemos presentado un grupo de enmiendas, 3 concretamente, que van dirigidas a intentar dejar la huella de la que ha estado siendo la reivindicación de Convergencia y Unió en esta legislatura en materia de violencia de género. Decir que nos parece muy bien la proposición que nos presenta o la moción que nos presenta hoy el Grupo Socialista. De hecho, en una materia tan sensible como la de la violencia de género, todas las propuestas encaminadas a su lucha y a su erradicación son positivas y tendríamos que conseguir más acuerdo en esta Cámara para que la violencia de género no fuese un arma arrojadiza, como últimamente viene siendo entre los 2 principales partidos de la Cámara. Dicho esto, decirles que el sentido de nuestras enmiendas van en el sentido de pretender evaluar las herramientas de las que nos hemos dotado en esta Cámara para conseguir erradicar la violencia. Una es la evaluación de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y la otra es la Ley 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Necesariamente, ambas 2 leyes deben ir de la mano y necesariamente a los 10 años de su aprobación, una y 7 la otra, deben ser sometidas a una revisión. Entendemos que igualdad y violencia de género son 2 conceptos que no pueden ir disociados. La igualdad es necesaria para erradicar la violencia de género y la erradicación de la violencia de género no llegará sin una verdadera política de Estado en materia de igualdad. Por tanto, necesaria la evaluación de la ley contra la violencia. Saber qué elementos han funcionado y cuáles no, porque es obvio que no se ha devengado un funcionamiento óptimo de esta ley, puesto que más de 690 mujeres muertas en estos últimos 10 años lo demandan, más las otras mujeres que son víctimas de malos tratos, de vejaciones, de malos tratos económicos o psicológicos, que no engrosan las listas más fatales, pero que sí que forman parte de las mujeres maltratadas por la discriminación, por la desigualdad. Es evidente que algo no funciona. Es evidente que después de 10 años ha habido modificaciones y hay nuevas formas de acoso que en esta ley del 2004, lógicamente, no se contemplan. Nos parece, desde Convergencia y Unió, de una lectura, de una primera valoración de esta ley, que existe una tensión entre los conceptos que recoge esta ley orgánica y los que vienen amparados por el Convenio de Estambul recientemente entrado en vigor en el Estado español, puesto que no abarca todos los ámbitos de violencia de género contra las mujeres, se circunscribe en el ámbito de la violencia de pareja o expareja y deja de lado la violencia que se produce en el ámbito laboral contra las mujeres por el hecho de serlo o la violencia contra, por ejemplo, las mujeres que ejercen la prostitución, donde se da una clara dominación y sometimiento y una hegemonía de la desigualdad entre la prestadora del servicio y el cliente que lo contrata. Otro elemento a analizar, a nuestro entender, también sería que el ámbito de protección, mejor dicho, de esta ley sigue girando a un tema estrella, que es el ámbito penal, y deja de lado, o al menos no cuida tanto, los otros ámbitos de la ley integral. Era una ley integral, por tanto, debía desplegar sus efectos en muchos más ámbitos y no solo en el ámbito jurídico. Nos encontramos que hay una buena aplicación, una máxima aplicación en el ámbito jurídico, pero una media o menor en otros ámbitos, como el social, como el médico, como el educacional. Tampoco se ha evaluado en relación a las leyes conexas. Esto no ayuda a los operadores jurídicos, manteniendo las leyes coherentes con esta ley de 2004 y derogando o modificando las que son incoherentes con este cuerpo legal. Como digo, esto no ayuda a una correcta aplicación de la ley a quienes la tienen que aplicar en los juzgados. Existen desajustes en la ley. Así, por ejemplo, en la exposición de motivos resulta que la ley prevé que hay como afectados, como víctimas de esta violencia, lo son los menores. En cambio, del texto de la propia ley no se prevén medidas concretas para ayudar a los menores que son víctimas, a nuestro entender, siempre directas de la violencia de género, puesto que pierden a sus madres y, por tanto, su entorno familiar se ve enormemente castigado. Este es el primer grupo de enmiendas que hemos presentado, la evaluación de estas leyes, y que agradeceremos al grupo proponente su esfuerzo por intentar una transaccional. Y la segunda enmienda la focalizamos en materia de protección a las víctimas que denuncian, aquellas mujeres que han dado el paso de denunciar la situación en la que se ven sometidas y que tienen que encontrar en el ordenamiento jurídico, en la prestación del servicio jurídico, el amparo y la necesaria protección. Por tanto, tenemos que estar y analizar cuáles son las motivaciones de los jueces para denegar las órdenes de protección. Las órdenes de protección, ustedes saben bien, señorías, que son distintas de las órdenes de alejamiento. Las órdenes de protección lo que hacen es dar un mayor grado de protección a la víctima, dan unas pautas
a la víctima de cómo dirigirse, qué medidas económicas y asistenciales se les predican por el mero hecho de serlo, cómo se puede salir de la violencia. Es decir, las medidas de protección son medidas importantes para ayudar a una mujer a salir de la víctima. Sin embargo, de los últimos informes del Consejo General del Poder Judicial resulta que están dándose menos órdenes de protección. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que varía? Ustedes saben, señorías, que hay unos criterios para determinar si se pueden otorgar o no estas órdenes de protección y se deniegan o se conceden por la autoridad judicial previa concurrencia de unos requisitos y tras la valoración de la necesidad y de la oportunidad de estas medidas. Y en todos estos requisitos que se necesitan para otorgar las órdenes de protección, nos centramos específicamente en los requisitos de situación objetiva del riesgo. Y se dice que tiene que ser una situación de riesgo seria. ¿Qué es una situación objetiva de riesgo y que sea seria? Por tanto, la valoración subjetiva por parte del juzgador es clave, es un elemento nuclear a la hora de dar o no la orden de protección. Entendemos que esta discrecionalidad que puede asistir al juzgador tiene que estar amparada en lo que son una valoración objetiva de un riesgo desde un marco conceptual despatriarcalizador. ¿Qué significa esto? Que podamos tener en los juzgadores una perspectiva de género que se dota con formación para entender lo que está planteando la mujer y para desplegar los efectos de protección que la ley tiene para disponer en medidas de protección a las mujeres. Por tanto, es vital analizar estas motivaciones que hacen que los jueces denieguen estas órdenes de protección. Sabremos por qué descienden estas protecciones. Por tanto, señorías, creo que la evaluación de la ley desde mi grupo parlamentario es imprescindible y creo que vale la pena seguir sumando para entre todos conseguir erradicar esta lacra, no desde la confrontación, sino desde las medidas propositivas y con voluntad de llegar a consensos. Nada más y muchas gracias.